¿Cuántas veces te has despertado sintiéndote ya derrotado antes de que el día siquiera comience? ¿Cuántas veces has tenido un sueño, un plan, una idea brillante, y algo dentro de ti te dijo, ¿no vas a poder? No alguien más. Tú. Tu propia mente fue tu primer enemigo del día. Eso no es debilidad. Eso es humanidad. Pero también es exactamente el problema que Napoleon Hill pasó más de 20 años de su vida tratando de resolver. Hill no era un motivador de fin de semana, era un periodista que en 1908 recibió el encargo más extraño de su carrera, entrevistar a Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo en ese momento. Carnegie no solo le dio la entrevista, le dio una misión. Le dijo: quiero que dediques los próximos 20 años a estudiar a las personas más exitosas de este país y que descubras qué tienen en común. Sin sueldo, sin garantías, solo la promesa de que si lo hacía, cambiaría la vida de millones de personas. Hill aceptó, y lo que encontró después de entrevistar a 500 personas, entre ellas Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt y John D. Rockefeller, no fue lo que esperaba. No era el dinero, no era la educación, no era la familia, ni los contactos, ni el talento. Era algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de alcanzar. Era la actitud, pero no la actitud en el sentido superficial de sonríe y todo estará bien. No, Hill hablaba de algo completamente diferente. Hablaba de una arquitectura mental, una forma de construir tu mente desde adentro hacia afuera, de tal manera que las circunstancias externas pierdan el poder de destruirte. Y hoy vamos a hablar de eso, no de frases bonitas, no de afirmaciones que repites frente al espejo sin creerlas. Vamos a hablar de los mecanismos reales que Hill identificó y de por qué funcionan aunque no quieras creerlos. Empecemos con algo que Hill llamó el principio más peligroso que existe. Él lo llamó la autohipnosis negativa. Y probablemente la estás practicando todos los días sin saberlo. Cada vez que dices, soy malo para los números, nunca tengo suerte, las cosas buenas no me pasan a mí, yo soy así y no puedo cambiar, estás enviando instrucciones directas a tu subconsciente. Y tu subconsciente, a diferencia de tu mente consciente, no cuestiona, no evalúa, no dice, espera, eso no es verdad, simplemente obedece. Lo toma como una orden y empieza a operar en consecuencia. Hill descubrió que la mente funciona exactamente como la tierra fértil. No distingue entre semillas de maíz y semillas de veneno. Recibe lo que le das y lo hace crecer. El problema es que la mayoría de nosotros llevamos décadas plantando veneno y luego nos preguntamos por qué nuestra vida no florece. Pero hay algo más profundo que eso. Hay un concepto que Hill desarrolló con W. Clement Stone décadas después de Think and Grow Rich y que muchos consideran su trabajo más maduro. Lo llamaron Positive Mental Attitude, la actitud mental positiva, y la definición que dieron no tiene nada que ver con el optimismo ingenuo. Una actitud mental positiva, según Hill, es la disposición de la mente de encontrar el camino correcto de acción ante cualquier circunstancia. No es creer que todo va a salir bien, es saber que pase lo que pase, tú vas a encontrar la manera de responder. ¿Ves la diferencia? El optimismo pasivo espera, la actitud mental positiva actúa. Ahora, Hill identificó algo que llamó los 2 sobres. Cuando naciste dijo, la vida te entregó 2 sobres. En el primero estaban todas las bendiciones que podrías recibir si desarrollabas y usabas tu mente correctamente. Salud, prosperidad, relaciones, paz mental, crecimiento. En el segundo sobre estaban los costos que pagarías si no lo hacías. Miedo, enfermedades causadas por el estrés, amargura, fracaso, soledad. La mayoría de la gente nunca abre el primer sobre, no porque no quiera, sino porque nadie les enseñó cómo. Y aquí es donde la filosofía de Hill deja de ser poética y se vuelve técnica. Él identificó 12 riquezas de la vida. Y quiero que notes algo. La número 1 no es el dinero. La número 1 es la actitud mental positiva, porque sin ella, todas las demás, incluyendo el dinero, son imposibles de sostener. Puedes ganar una fortuna con una actitud negativa, pero no puedes mantenerla.
no puedes disfrutarla y tarde o temprano la perderás. Entonces, ¿cómo se construye esto? ¿Cómo se desarrolla una actitud que no se rompe cuando la vida te golpea? Hill habló de algo que él llamó el hábito de la acción definida. Y la palabra clave ahí es hábito, no decisión, no intención, hábito. La mayoría de la gente confunde la motivación con el cambio. Se sienten inspirados, toman una decisión, duran 3 días y vuelven al punto de partida. Y concluyen que no son de esas personas que pueden cambiar. Pero Hill tenía una perspectiva diferente. Él decía que la motivación es el combustible que te hace arrancar, pero el hábito es el motor que te mantiene en movimiento cuando el combustible se acaba. Y el combustible siempre se acaba. ¿Cómo se construye ese motor? Con lo que Hill llamó la repetición deliberada de pensamiento. No basta con pensar positivo una vez, tienes que hacerlo con tanta frecuencia, con tanta intención, que tu cerebro empiece a construir nuevas rutas neuronales. Esto no es metáfora, es neurociencia. Cada vez que repites un patrón de pensamiento, las conexiones entre las neuronas involucradas se fortalecen. Los neurocientíficos lo llaman mielinización. Hill no usaba ese término, obviamente, pero describió el fenómeno con una precisión asombrosa décadas antes de que la ciencia lo confirmara. Él decía, el pensamiento que repites con emoción suficiente se convierte en creencia, y la creencia se convierte en comportamiento. Y mucha gente toma esa idea como puro romanticismo, pero lo que Hill estaba describiendo era un proceso neurológico real. Cuando crees genuinamente en algo, tu mente empieza a percibir oportunidades que antes eran invisibles para ti. No porque aparezcan mágicamente, sino porque tu sistema de activación reticular, la parte de tu cerebro que filtra la información relevante, se sintoniza con lo que consideras importante. Hay un momento específico en la vida de Hill que me parece crucial entender aquí. Su hijo Blair nació sin orejas, sin el mecanismo auditivo externo. Los médicos dijeron que sería sordo de por vida y que probablemente nunca podría comunicarse normalmente. Hill tomó una decisión que mucha gente calificaría de cruel o de negación. Se negó a aceptar ese diagnóstico como definitivo. No porque fuera ingenuo, sino porque había pasado décadas estudiando el poder de la mente y sabía algo que los médicos no podían medir: que la actitud con la que un niño enfrenta su condición determina tanto su vida como la condición misma. Hill habló con su hijo desde pequeño, le transmitió la convicción de que su desventaja podía convertirse en su mayor ventaja. Le enseñó que las personas que enfrentan obstáculos reales desarrollan músculos mentales que quienes tienen el camino fácil nunca desarrollan. Años después, Blair pudo escuchar usando un dispositivo de conducción ósea. Pero más allá de eso, se convirtió en un hombre que ayudó a miles de personas con pérdida auditiva a obtener dispositivos similares. La tragedia se convirtió en propósito. ¿Fue eso suerte? ¿Fue magia? No. Fue actitud convertida en identidad, y eso nos lleva al punto más importante de todo esto. Hill hacía una distinción que muy pocas personas entienden: la diferencia entre tener una actitud positiva y ser una persona de actitud positiva. Tener una actitud positiva es algo que haces cuando las circunstancias te lo permiten. Cuando las cosas van bien, cuando tienes energía, cuando acabas de leer un libro motivacional o escuchar un podcast. Es situacional, es frágil, desaparece en cuanto aparece el primer problema real. Ser una persona de actitud positiva es diferente. Es cuando esa actitud se convierte en el lente a través del cual interpretas todo. No solo los éxitos, también los fracasos, también las pérdidas, también los momentos donde no tienes ni idea de cómo vas a salir adelante. ¿Cómo se hace esa transición? Hill hablaba de algo que llamó la mente maestra, la idea de que no puedes construirte solo, que necesitas rodearte de personas cuya actitud refuerce la tuya en lugar de erosionarla. Y esto es científicamente verificable. Hay estudios que muestran que las emociones son contagiosas a nivel neurológico, no metafóricamente contagiosas, literalmente.
Las neuronas espejo de tu cerebro imitan los patrones emocionales de las personas con las que pasas tiempo. Si pasas 8 horas al día con personas que se quejan, que ven obstáculos en todo, que hablan de sus problemas como si fueran permanentes e irresolubles, tu cerebro aprende ese patrón, lo internaliza, lo hace suyo. Hill lo sabía. Por eso insistía en que una de las decisiones más importantes de tu vida no es qué carrera elegir o dónde vivir. Es quién te rodea. Pero no quiero que esto suene fácil, porque no lo es. Hill también habló de los 6 fantasmas del miedo, y los llamó fantasmas porque no son reales, pero te paralizan exactamente igual que si lo fueran. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. Estos 6 miedos, dijo Hill, son los responsables de más fracasos humanos que todos los demás obstáculos combinados. Y lo más devastador de ellos es que casi nunca operan de forma visible. No aparecen como miedo, aparecen como procrastinación, como exceso de análisis, como perfeccionismo, como cinismo, como la necesidad de sabotear tus propias oportunidades justo antes de que se vuelvan reales. ¿Por qué saboteamos nuestras propias oportunidades? Porque el éxito también da miedo. El éxito significa más responsabilidad. Significa que ya no puedes culpar a las circunstancias. Significa que las personas a tu alrededor empezarán a verte diferente y algunas de esas personas preferirían que siguieras igual. La actitud mental positiva, en su versión más avanzada, es la capacidad de reconocer esos miedos sin pretender que no existen y actuar de todas formas. No la ausencia del miedo, la acción a pesar de él. Hill tenía un ejercicio que recomendaba hacer todos los días. Lo llamaba la revisión del inventario mental y era brutalmente honesto. Consiste en sentarte al final del día y preguntarte: ¿cuántos pensamientos tuve hoy que me construyeron? ¿Cuántos me destruyeron? ¿Cuántas veces reaccioné desde el miedo? ¿Cuántas veces elegí deliberadamente cómo responder? No para juzgarte, para conocerte, porque no puedes cambiar lo que no conoces. Y la mayoría de nosotros tiene una relación completamente superficial con su propia mente. La dejamos operar en piloto automático y luego nos sorprendemos de los resultados. Hill decía que la diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son, en el 90% de los casos, no está en la inteligencia, ni en el talento, ni en las oportunidades. Está en el nivel de conciencia que tienen sobre sus propios patrones mentales y en la disposición de trabajarlos activamente. Permíteme darte algo concreto, algo que puedas llevar contigo hoy. Hill habló de lo que él llamó el autosugestionamiento positivo. Y sé que eso puede sonar a pseudociencia de los años 50, pero escúchame. No se trata de decirte mentiras. No se trata de pararte frente al espejo y decir «soy millonario» cuando tu cuenta bancaria dice lo contrario. Eso no es autosugestionamiento. Eso es disociación. El autosugestionamiento que Hill describía era la práctica de hablarle a tu mente en el idioma de la posibilidad real. No de la fantasía, de la posibilidad. La diferencia es enorme. Soy el mejor del mundo, cuando no lo eres. Tu cerebro lo rechaza porque sabe que es mentira. Pero estoy desarrollando las habilidades para llegar a donde quiero llegar. Es verdad si estás trabajando en ello. Tu cerebro no puede rechazarlo. Y esa frase, repetida con convicción, con emoción, con intención, empieza a crear el marco mental desde el cual percibes y tomas decisiones. La emoción es clave aquí. Hill insistía en que el pensamiento sin emoción es como una semilla sin agua. Puede tener todo el potencial del mundo, pero no germina. Tienes que sentir lo que estás pensando. Tienes que conectar la idea con algo que te importe genuinamente. Y aquí llegamos al núcleo de todo. ¿Por qué importa esto? No en términos abstractos, en términos reales, de tu vida, de tus días, de tus relaciones, de tu trabajo. Napoleon Hill pasó su vida entera con todos sus fracasos, y tuvo muchos, quebró varias veces, su vida personal fue caótica, fue víctima de estafas y de sus propios errores, tratando de entender una sola pregunta: ¿por qué algunas personas logran lo que se proponen y otras no?
Y la respuesta que encontró, después de medio siglo de investigación, fue esta. Las personas que logran lo que se proponen no son más inteligentes, no tienen menos problemas, no tienen más suerte, tienen una relación diferente con su propia mente. Saben que no pueden controlar lo que les pasa, pero saben, con absoluta certeza, que pueden controlar cómo responden a lo que les pasa, y esa diferencia, esa brecha entre el estímulo y la respuesta, es donde vive toda la libertad humana. Viktor Frankl lo describió desde los campos de concentración nazis. Hill lo describió desde las salas de los hombres más poderosos de América. Dos hombres que no podrían haber vivido vidas más diferentes. Llegaron al mismo punto desde extremos opuestos. El último reducto de libertad que nadie puede quitarte es la actitud con la que enfrentas lo que te toca vivir. Entonces, ¿qué haces mañana cuando te despiertes? No te pido que cambies todo de golpe. Hill tampoco lo pedía. Él sabía mejor que nadie que los grandes cambios no ocurren en un momento de inspiración. Ocurren en la suma de las decisiones pequeñas, repetidas, acumuladas durante suficiente tiempo. Te pido una sola cosa. Antes de agarrar el teléfono, antes de revisar las noticias, antes de que el mundo externo empiece a invadir tu mente con sus urgencias y sus ruidos. Date 2 minutos. Solo 2 minutos. Y hazle una pregunta a tu mente. ¿Quién quiero ser hoy? No qué quiero hacer. ¿Quién quiero ser? Porque las acciones siguen a la identidad. Cuando decides quién eres, las decisiones del día se vuelven más claras. Los obstáculos no desaparecen, pero cambia la forma en que los ves. Y si haces eso todos los días durante suficiente tiempo, un día vas a darte cuenta de algo. Ya no estás teniendo una actitud positiva. Eres una persona de actitud positiva. Y esa versión de ti no se rompe fácilmente.